Tenemos 9 de la mañana con 53 minutos en la República Argentina. Nosotros seguimos avanzando. Bien, nosotros estamos en contacto, Janet, con alguien. Bueno, ayer se ha presentado el informe en relación a los hechos de Bolivia, y este informe destaca y dice que en Sacaba y Sencata se han perpetrado masacres. Pero para entender esta situación hemos convocado a una voz más que autorizada, la licenciada Nadia Cruz. Ella es defensora del pueblo de Bolivia, a quien le damos un saludo cordial. Licenciada, muchas gracias. Desde TV Radio La Nueva, desde Buenos Aires, le saludamos. Muy buenas, fraternal, toda la especial para mis compatriotas bolivianas que se encuentran dentro del territorio argentino. Licenciada, estamos teniendo problemitas con la señal, vamos a tratar de que la señal se establezca. Sin embargo, bueno, ha salido el informe y este informe ha impactado mucho en la sociedad, principalmente en las víctimas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son las primeras acciones que va a realizar la Defensoría del Pueblo? Bueno, creo que el primer en el informe y un primer paso de alguna forma de reparación a las víctimas, pese la calidad de ellas como tal, se desvirtúan las hipótesis que venían desde el gobierno de Yanine Áñez y que fueron ampliamente en medios de comunicación tradicional en nuestro país, cuando se culpaba a las víctimas, cuando se generaba una limitación, una disminución de responsabilidad en el gobierno de Yanine Áñez y sus aliados. Y creo que ese es un primer paso que debe ser ampliamente difundido, debería ser amplificado. Si no contamos con los medios formales, deberíamos recurrir a otras alternativas, pero sí es una tarea fundamental poder generar memoria de lo que ha sucedido en nuestro país. Bien, ustedes... Como segundo punto, ya en las recomendaciones y sugerencias que realiza el GIEI, creo que es fundamental incidir, y este realmente es un aliciente, con lo que es el sistema de justicia. No olvidemos que el sistema o el informe del GIEI tiene una observación muy importante a la labor de la Fiscalía, a la labor de los tribunales de justicia en cuanto a la justicia o al esclarecimiento de estos hechos en nuestro país. Por tanto, creemos esta suerte de incidir en que eso debe ser judicializado, en que eso debe ser restablecido para las víctimas, es un paso importante, y por supuesto la Defensoría del Pueblo va a acompañar siguiendo estos procesos a fin de para las víctimas boliviano en general. Lo tercero, que también viene de las recomendaciones y sugerencias del GIEI, es esta observación al sistema de justicia y la forma en cómo el sistema durante la gestión 2019 particularmente ha generado una suerte de persecución a ultranza y antojadiza, de acuerdo a las voluntades del gobierno de Yanine Áñez, en contra de población, en contra de contrincantes o líderes políticos de lo que se consideraba en ese momento la oposición al gobierno. Creo que ese tema de reforma, que viene siendo con muchas voces reclamado dentro del Estado boliviano, ahora con este informe pues nos genera la posibilidad de volver a debatirlo, y creo que deberíamos ser más amplios, no solamente en el quién está a cargo, quiénes son las fiscales, quiénes son los jueces, sino principalmente a qué responde el sistema actual, cuál es la permisibilidad de nuestro sistema para que sea tan volátil, que sea tan, de alguna forma, responda a intereses que no necesariamente se ajustan ni a la Constitución ni a la ley. Esa y entre otras muchas tareas se van reforzando con este informe del GIEI. En muchas, la Defensoría del Pueblo ya ha iniciado un camino desde el año 2019. Vamos a continuar. Este es un aliciente, es una voz de esperanza también para que poder encontrar finalmente justicia, para generar las condiciones dentro del Estado para que estos hechos no se vuelvan a repetir nunca más. Bien, licenciada, precisamente en ese sentido usted ha sido muy licenciada, ¿me escucha? Hola. ¿Aló, licenciada? Hola.
Nosotros la escuchamos perfectamente. Licenciada. Yo les escucho muy, muy bajito, muy lejos. Nosotras le escuchamos muy clarito. Voy a tratar de ser breve. Precisamente usted ha sido muy específica y también en el informe en cuanto al actuar de la Fiscalía, y usted ha demandado a la Fiscalía que se actúe con celeridad en cuanto a la investigación para determinar responsabilidades, pero el informe en sí no corresponde, no es una investigación ya. Claro, es una investigación, pero dentro del ámbito de competencia del GIEI y, claro, revisando la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relacionados a derechos humanos. El mismo informe se señala y es una aclaración pertinente de que es una investigación en derechos humanos, más no es una investigación penal. Y en todo caso, la investigación penal propiamente le corresponde al sistema justicia penal dentro de nuestro país, con una carga fundamental en el Ministerio Público de Bolivia. Buen día, Nadia, te saluda Guillermo, un placer. Hola Guillermo, buen día. Nadia, nosotros estamos viendo el informe de la GIEI, dice la ausencia de la justicia boliviana. En este caso el año 2019 se vio prácticamente, nosotros desde acá, fuera de Bolivia, podemos divisar los hechos de violencia que ha pasado en Bolivia, prácticamente muy lamentable. ¿Cómo lo vio usted, defensora, en su momento a la justicia boliviana? ¿De qué manera ha actuado en su momento? Contraria a los intereses del pueblo boliviano, contraria a la misión constitucional de defensa de la sociedad, de otorgación de justicia, o sea, muy contraria a aquello. En Bolivia se supone que por mandato constitucional el Ministerio Público debería ser el defensor de la sociedad, y en el 2019 y el 2020 lo que hizo fue generar una suerte de persecución en contra del pueblo boliviano, de cerrarle las puertas de los sistemas de acceso a la justicia hacia el boliviano, dejando a las víctimas no solo en indefensión, sino en una situación casi de persecución también. En el caso del órgano judicial, creemos que no se han activado los mecanismos suficientes de fiscalización a la labor de la Fiscalía, que en muchos casos han lastimosamente ratificado peticiones arbitrarias que llegaban desde la Fiscalía, y evidentemente eso ha generado mayor grado de vulneración de derechos. Nidia, buen día. Hola, Nidia. Nadia, perdón. Nadia. Hola, Nadia, buen día. Mi pregunta es, dado que el informe es bastante completo, pero hay que diferenciar, creo, entre un informe pericial y un informe testimonial. Este obedece a un informe testimonial, cosa que creo que no puede ser tomado como una prueba contundente para un proceso, ¿no? Y lo segundo sería, cuando hablamos de víctimas, hablamos de dos clases de víctimas en este caso, Nadia. Hablamos seguramente de las víctimas fatales, que lamentamos muchísimo de ambos lados, porque pienso que el tema de siempre repetir las víctimas, también nosotros los que somos vivos, los que somos bolivianos, somos víctimas de ambos lados, ¿no? De izquierda y derecha, de ambas acciones, vamos a decir. ¿Qué dice usted? Primero, que no creo que hay que restarle la importancia en la afirmación que usted ha realizado, pues el valor testimonial que se ha podido recoger especialmente por el GIEI en un momento donde las víctimas y los testigos pudieron dar mayor cantidad de información sobre la forma en que ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, es fundamental para poder esclarecer los hechos. Lo segundo es que el GIEI ha podido acceder también a las pericias que se pudieron realizar hasta ese momento. Voy a referirme a autopsias, información oficial que dio el Estado y demás. Entonces, creo que no debe ser Estado, y dentro de sus recomendaciones más bien pide al Ministerio, se recomienda al Ministerio Público, y el Estado lo ha aceptado así, de que este va a ser considerado dentro de los procesos de investigación penal que se encuentran dentro de Bolivia. Ya en la investigación penal se generará la investigación en cuanto a la responsabilidad de implico persona, pero bueno, ese todavía es un camino que hay que andar. En lo segundo, evidentemente el conflicto o la crisis de Estado sufrida en nuestro Estado boliviano
ha tenido múltiples víctimas y todas tendrían que recibir o tendrían que tener acceso a la justicia, tendrían que tener, en la medida de la vulneración o la afectación, la reparación de daños. Por supuesto que sí. Sin embargo, que generar y no visibilizar o no entender que las víctimas, por ejemplo, de las masacres, merecen una especial atención, pues el mismo Estado, más allá del gobierno que haya estado y que deba ser ajusticiado, el mismo Estado ha utilizado fuerzas del orden, y me refiero a policía, fuerzas armadas, a fuerzas institucionales, para ir contra población civil. En el caso de Yanine Áñez, con el único objetivo de poder, de consolidar el gobierno en el que ella se había proclamado, y creo que eso no hay que olvidar. Ahora, en este marco, las violaciones catalogadas también por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos comprenden e implican mayor responsabilidad al Estado, justamente de intervención, y la necesidad de que esto no se vuelva a repetir, de que no se vuelva a generar una suerte de operaciones conjuntas que vaya en contra de población civil a título de pacificación, a título de paz. No se puede concebir aquello. Entonces creo que en eso también hay que ser claros. De alguna forma, generalizar al detalle de los hechos violatorios de derechos humanos o de las afectaciones a los derechos humanos que tuvieron las distintas víctimas, también es diluir una suerte de responsabilidad estatal, es una forma de diluir la responsabilidad de actores nefastos que participaron dentro de Bolivia. Bien, Nadia, tú presides, estás al mando de una institución pública, Defensoría del Pueblo. Me parece muy interesante, de verdad, Defensoría del Pueblo, pero en estos últimos días, meses, hemos visto más violaciones o vulneración de derechos, derechos humanos, imagínense, múltiples. ¿Por qué, me pregunto, ¿no? ¿Por qué ustedes como institución, no, de verdad, tienen una carátula muy interesante, Defensores del Pueblo, están a la cabeza de estos reclamos de derechos humanos? ¿Qué pasa? ¿O no hay confianza en la institución? ¿Qué pasa? Veo extrañamente ese andamiaje, Nadia. A ver, deme un ejemplo de una afirmación tan generalizada. Por ejemplo, no estoy comprendiendo cuál es la intención de la consulta. No, en realidad empiezo a imaginar, cuando hay violación de derechos humanos, esto debería encabezar Defensoría del Pueblo. Yo me voy, me aglutino, me sumo, la Defensora del Pueblo me va a defender. ¿Por qué no está a la cabeza, ¿Por qué no lleva la batuta, para defender los derechos humanos? A eso me refiero. Porque le veo tímidamente aparecer, no encabeza, defendiendo los derechos humanos. Bueno, yo creo que una visión distorsionada es lo que es una Defensoría del Pueblo, para empezar. Es evidente un desconocimiento sobre la adscripción constitucional y sobre las atribuciones y funciones y límites también en cuanto al alcance competencial de la Defensoría del Pueblo, y creo que también resulta evidente que desconoce el trabajo que está realizando la institución. Ahora, quiero conocer, por favor, Nadia. Ejemplo, más allá de la utilización, yo podría responder puntualmente también. A ver, dale, te escucho. Hello. ¿Le escucho? Sí, por eso te decía, ¿por qué hay esa, o es un cargo político la Defensoría del Pueblo? Te pregunto, Nadia. Por esa instancia, por ahí de pronto hay desconfianza, ¿no? Primero, no es un cargo político, es un cargo público que tiene una línea de elección, incluso en los apoyos principales de la defensora o el defensor, y evidentemente más allá de la partidización o la politización un tanto miserable de varios políticos respecto a estas instituciones, la labor se sigue desarrollando. Por eso yo le digo, más allá de su generalización y el prejuicio que está planteando el día de hoy, yo le digo, deme un ejemplo para que yo le pueda responder puntualmente lo que la Defensoría del Pueblo está realizando. Bien, usted no podría defender, por ejemplo, a la señora Yanine Áñez porque es ilegalmente detenida. ¿Podría defenderla?
La aseveración de la ilegalidad en cuanto a su detención es una afirmación evidentemente suya solamente, y en todo caso yo le comento particularmente para responderle en la labor de la Defensoría del Pueblo. La institución ha realizado ya la investigación y el acompañamiento a la señora desde el momento de su aprehensión. Más allá de los crímenes que ella ya ha cometido, la Defensoría del Pueblo es consciente de que ella debe ser sometida a un proceso judicial en el marco del debido proceso, no solamente por las graves violaciones a los derechos humanos, sino por los otros tantísimos hechos entre corrupción y otros en los que ella incurrió durante su gobierno. En ese caso yo le respondería, usted no conoce de la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues nuestra institución ha acompañado a esta persona, ha tomado contacto con sus familiares, ha ingresado con servicios médicos, ha ingresado con médicos forenses inclusive a la verificación, a ver la situación de la señora. Hemos asistido a las audiencias donde ella está generando o está asumiendo su defensa técnica también. Licenciada, aprovechando el contacto, queda claro que la opinión pública en Bolivia está dividida, golpe, no golpe, fraude, no fraude, pero yo apelo al espíritu conciliador de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo hacemos para avanzar? Bueno, en el marco de derechos humanos, esta polarización que lastimosamente viene cargadas por aseveraciones como las que acabamos de escuchar, de mucho prejuicio, que alimentan la polarización, lastimosamente deben ser disminuidas y deben ser atendidas o deben ser reemplazadas por un discurso un tanto más unificador. Ahora, evidentemente, la unificación no puede implicar en realidad impunidad, no puede implicar una suerte de amnistía o perdón por graves violaciones a los derechos humanos. Creemos que el Estado boliviano, aún polarizado, aún altamente politizado, requiere de sectores políticos más conscientes de la grave consecuencias que han traído la extrema polarización en nuestro país, por un lado, y lo segundo, requiere también de que la institucionalidad del Estado, y ahí haría muy bien acompañada por los medios de comunicación masivos y no masivos, para finalmente la población conocer la realidad de lo que pasó en el 2019 sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de carga partidista, para que las víctimas, que no solamente son aquellas familiares que perdieron vidas de sus seres queridos, sino el pueblo en general, pueda sentirse de alguna forma reparado. Muchísimas gracias. Sí. Seguir encaminándolo más responsabilidad por parte de actores políticos en seguir ensañándose en una discusión de poder que lastimosamente no genera demandas reales de la población. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Nadia Cruz. Era la licenciada Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia, en el marco de su posición en relación al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el informe en relación a los hechos de Sacaba y Sencata durante el 2019.